rechazado 1000 veces, pero hoy ya no imploro más. Ese peso silencioso de escuchar un no por milésima vez instala un vacío que parece pulsar en el pecho, un eco sordo que apaga el calor de la esperanza. Sentir el cuerpo allí, firme, y el alma como una sombra distante. Es como estar sentado en un vasto salón rodeado de puertas que se cierran una a una hasta que solo queda el frío pasillo iluminado por lámparas tibias que ya no calientan. Cada negativa cae como una gota lenta sobre la piel y, sin darnos cuenta, dejamos de buscar un afecto que parecía esencial para descubrir que nuestra dignidad no depende del aliento de quien decide voltear el rostro. Perder el afecto de los demás es como el viento que se lleva la nube. La nube baila en el cielo por un instante, cambia de forma, pero el cielo sigue vasto y libre. Esta imagen de Séneca ofrece un aliento inesperado. No somos la nube, somos el cielo. Si la nube se va, el cielo permanece inmenso, abierto, listo para acoger nuevas formas de sí mismo. Es en ese espacio interno donde reside la libertad de no implorar más miradas, la libertad de elegir el juicio que damos a los eventos. Epicteto nos recuerda que no son las puertas cerradas las que nos hieren, sino el juicio que hacemos de ella. Cuando dejamos de internalizar el no como una sentencia de valor, ganamos la lucidez de quien comprende que el poder de existir con dignidad está guardado en el propio pecho, y en ese momento de despertar, la sensación de dejar de implorar se expande como una ola suave. Negarse a mendigar atención no es un gesto de frialdad, sino una afirmación profunda de amor propio. Cuando cesamos el coro incesante de súplicas mentales, acéptame, mírame, reconóceme, descubrimos el terreno fértil donde germina la autocompasión. Ese suelo cultivado por la paciencia diaria da cobijo a una llama interna que no depende de aplausos externos. Hoy ya no imploro más. Hoy siento que la solidez de mi ser ya no tiembla ante el silencio ajeno, porque he aprendido que incluso en soledad estoy completo dentro de mí. El punto de partida, la herida del no repetido. La sensación de habitar un pasillo sin fin surge cuando cada puerta que se abre trae solo el eco de un silencio más. Pasamos por los vanos de las expectativas como quien camina en fila india, esperando que al final alguien nos acoja. Pero la cuenta de las puertas cerradas crece y la invisibilidad se convierte en nuestro manto. Cada no resuena en el pecho como un martillo pequeño, apagando la luz que antes creíamos inextinguible. En este eco constante, el cuerpo permanece presente, pero el alma divaga, diluida entre lo esperado y lo negado. Con el tiempo aprendemos a traducir esas negativas como sentencia de valor. Cada rechazo se convierte en reflejo de un supuesto defecto, alimentando la culpa silenciosa que corroe la confianza. La mente se encarcela en preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Qué me falta? Es ahí donde la herida se profundiza, no solo por el impacto del no, sino por la creencia de que somos responsables de cada cierre de puerta. La repetición del patrón consuela y castiga al mismo tiempo, pues nos mantiene atrapados en una ilusión de control sobre la voluntad ajena. Entonces surge la ruptura de expectativas. Entendemos que el rechazo del otro no siempre tiene sus raíces en nuestra valía, sino en las limitaciones de quien se niega a ver. Hay corazones poco preparados para acoger, miradas distraídas que eligen no ver y viajes internos tan ajenos a los nuestros que no logran siquiera notar nuestra presencia. Este descubrimiento no viene con alivio inmediato, sino con una ligereza renovada. Cuando nos liberamos de la culpa por el no ajeno, abrimos espacio para mirar con compasión tanto al otro como a nosotros mismos. Y el eco mudo de las puertas cerradas, antes sinónimo de derrota, pasa a pulsar como señal de alerta para la propia dignidad. Cada rechazo deja de ser martillo y se convierte en brújula, señalando a quien olvidó honrar sus propios límites. La herida del no repetido revela que no es nuestra imperfección, sino un desajuste entre expectativas y la realidad ajena. En este punto de partida, la claridad comienza a nacer, no como un bálsamo inmediato, sino como una semilla que encuentra suelo fértil en la conciencia recién despierta. El error estoico de confundir aceptación con dependencia. Existe una creencia sutil de que aceptar la propia condición significa renunciar a la autonomía, como si la paz interior se alcanzara solo al doblegarse a la mirada ajena. Por eso, creamos el hábito inconsciente de extender las manos con la esperanza de atención, como si cada gesto de súplica pudiera llenar el vacío interno. Pero esta dependencia disfrazada de aceptación es una trampa. Confiamos en que el valor que sentimos por nosotros mismos depende de la respuesta del otro,
mientras perdemos el contacto con las virtudes que brotan de dentro. Cuando la mente descubre que el autocontrol no es silenciar emociones, sino elegir dónde poner el foco, percibe que mendigar aprecio ajeno jamás traería la serenidad tan anhelada. En un instante de claridad, surge una pregunta que resuena profundo. ¿Pido aprobación u ofrezco valor a mí mismo? Es en este enfrentamiento entre implorar y afirmar donde la libertad estoica se revela, mostrando que el camino hacia la autovaloración pasa por la valentía de mirar hacia adentro, sin delegar en el otro el poder de validar la propia existencia. La ruptura interna. Cuando el agotamiento se vuelve claridad, hay un momento en que el agotamiento de intentar encajar en cada petición ajena se vuelve insoportable, como si el cuerpo se negara a cargar el peso de tantas expectativas. Es como sentir las rodillas temblar después de horas de marcha forzada, y entonces, en el silencio del propio cansancio, percibir el contorno exacto del propio rostro, reencontrarse en el espejo de la propia fatiga. En ese instante, la mente se libera de la urgencia de agradar y abre espacio para una observación desnuda. El agotamiento revela lo que antes estaba oculto bajo el manto de las demandas externas. Cuando las notas de voz no respondidas dejan de resonar, frustraciones, y se transforman en señales de una verdad simple, la claridad surge. No es que el rechazo ajeno cure el dolor, pero desnuda el desgaste de una búsqueda incesante de aprobación. Percibimos, al fin, que mendigar atención corroe la propia fuerza vital, mientras el silencio del otro apunta a la necesidad de reencontrar la propia voz. La ruptura no llega como socorro instantáneo, sino como un faro que ilumina el territorio interno, exigiendo que caminemos con honestidad sobre nuestras propias necesidades. En medio de esta revelación, surge un impulso casi silencioso para registrar 3 pequeñas victorias diarias. Esa sonrisa genuina que brotó sin motivo, la palabra dicha con convicción, el momento en que nos escuchamos siempre. Estas anotaciones simples funcionan como anclas para la nueva realidad, la de quien no necesita implorar aplausos, porque ha aprendido a reconocer su propio valor. La claridad entonces se afianza no como un consuelo vacío, sino como una invitación a la construcción de un camino donde la energía vital fluye libre, sin depender del reflejo de una mirada ajena. Reconstrucción de los límites, decir no, sin culpa. Hay una fuerza silenciosa en pronunciar un no que no resuena en culpa, sino en respeto propio, como un gesto de cuidado hacia el propio corazón. Cuando reconocemos que el no tiene el mismo valor que el sí, abrimos espacio para la paz interna. Cada negativa se convierte en un acto de preservación, no de rechazo. En la construcción estoica de la serenidad, imponer límites es trazar el contorno del propio ser, definiendo dónde termina la responsabilidad de cada uno y dónde comienza la libertad de elegir quiénes queremos ser. Imagina un dique que, al cerrar una fisura imperceptible en el muro, impide que el lago se desborde e inunde aldeas. Este dique, hecho de decisiones pequeñas y constantes, es el límite que protege la aldea que vive dentro de ti. Cada vez que reafirmas internamente tu derecho a no ceder, el muro se fortalece, garantizando que las aguas emocionales no invadan espacios sagrados de silencio y claridad. La metáfora guarda el secreto de hacer del límite no una barrera fría, sino un escudo benevolente que acoge todas las partes de ti mismo. En el día a día, percibir una situación incómoda es reconocer el momento exacto en que el dique necesita ser reparado. Al sentir la tensión de una expectativa impuesta, el eco de una petición que resuena en tono de exigencia, surge la oportunidad de reafirmar tu espacio interno, silenciosamente, pero con convicción. En este gesto íntimo, sin grandes espectáculos, la claridad se afianza. El límite que sostienes en pensamiento ha permanecido fiel a tu valor, recordando que la dignidad nunca se implora, sino que se sostiene en cada acto de amor propio. El poder del silencio, restaurar la autocompasión. Hay una inmensidad interna que se revela en el momento exacto en que el ruido externo se disuelve, dejando solo el sonido de la propia respiración. El silencio que sigue a un rechazo no es vacío, sino un terreno fértil donde podemos escuchar la voz que muchas veces sofocamos. En ese espacio sin palabras, cada latido del corazón resuena como recordatorio de que somos más que ecos pasajeros de expectativas ajenas. El silencio abre un portal hacia la autocompasión, pues solamente quien escucha su propio lamento sin distracciones descubre la ternura necesaria para acoger su propio dolor. Cuando el peso de las palabras no dichas y de las peticiones no atendidas presiona el pecho, el flujo de pensamiento se convierte en un torbellino que nos aleja de nosotros mismos. Es en ese torbellino donde el ritual de 3 respiraciones conscientes cobra sentido. Inspirar
y percibir el aire llenando el cuerpo, exhalar y sentir el alivio suave que surge al aceptar cada emoción sin desear apagarla. Este breve gesto de atención, inspirar, exhalar, observar, se repite como mantra silencioso, enseñando que el cuidado más profundo comienza en el encuentro gentil con el propio sentir. Cada inspiración renueva el pacto de compasión interna y cada exhalación disipa el peso de haber esperado respuesta en gritos externos. En el corazón de este silencio restaurador, aprendemos que callar ante la propia historia no es rendición, sino un acto de valentía. El silencio sana porque pone límites al ruido que insiste en negar nuestra verdad. En él, la autocompasión florece sin prisa, recordando que la dignidad no se implora a voces altas, sino que se sostiene en la serenidad de quien acoge cada sombra interna con una mirada compasiva. Cuando el mundo calla, descubrimos que dentro de nosotros hay una voz más antigua y sabia, lista para ofrecer el afecto que quizás nunca hayamos suplicado, pero que siempre merecemos. Conclusión, una nueva mirada al no. En el momento en que el eco de 1000 rechazos se disuelve, emerge la revelación de que la mayor aversión que suplicábamos era la de nosotros mismos. Cada no recibido, cada puerta que se cerró, no apagó nuestra llama. Sirvió, en realidad, para iluminar caminos internos que permanecían a la sombra de la inseguridad. La repetición de puertas cerradas, antes martillo que golpeaba el alma, se transforma ahora en un ritmo acompasado que nos enseña a reconocer nuestro propio compás. Cuando el martillo se detiene, escuchamos el silencio, y es en este silencio donde nacen la resiliencia y la certeza de que no necesitamos implorar por dignidad, pues ella ya habita el terreno fértil de nuestro ser. Séneca insiste en que la adversidad revela lo que realmente mantenemos en secreto, y es en el dolor de cada rechazo donde descubrimos la fortaleza invisible de nuestros valores. Marco Aurelio, en su Serenidad Práctica, hace eco de que lo que es insoportable en sí encuentra alivio cuando lo enfrentamos. Así, al mirar de frente la herida del desprecio, aprendemos a construir nuestra fortaleza íntima. Hoy, después de todas las puertas cerradas, permanecemos de pie, no porque ignoramos el silencio ajeno, sino porque escuchamos con atención el latido confiado de nuestro propio corazón.